Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 2 de mayo. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por el apoyo y por la sintonía con la que siempre prestigian el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Con la bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy martes porque tenemos muchas cosas por comentar. La primera, en gratitud al noble, al pueblo, culto y civilizador del Táchira. La megamarcha de ayer demuestra, entre otras cosas, no solamente la mayoría amplia que es en la sociedad democrática, el deseo de cambio real. Además, esa megamarcha demuestra que el tachirense se hace presente para evidenciar la mayoría que se es cuando se dice no a la dictadura. Entonces, ese pueblo culto y civilizador que no conoce el miedo fue el que salió a protestar ayer y a caminar. El tachirense no nació el día de los temblores. Por eso es que los tachirenses siempre estamos en la lucha adelante, porque este estado nació liberal. Este es un estado liberal. Este es un estado donde no se redujo a los indígenas. Este es un estado donde no existió esclavitud. Este es un estado a donde la guerra federal no llegó porque las ideas de la guerra federal ya en el Táchira estábamos avanzando. Vale decir, aquí no había distinción de raza, credo, de posición económica. Por eso es que felicito al noble pueblo del Táchira. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. El presidente de la República ayer, eh, fuera de todo pronóstico, pero muchas sospechas, convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Antes de entrar en el fondo de la materia, quiero indicar lo siguiente. Usted me ha escuchado hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, usted me ha escuchado hablar de la recolección del 15% de firmas para una constituyente con carácter originario. Usted me ha escuchado hablar que es indispensable con cualquier fórmula con la que se salga de esta circunstancia a donde estamos de que nos cambiaron el modelo económico, político y constitucional, siempre es indispensable la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, usted recordará que el año pasado la Mesa de la Unidad Democrática utilizó en la cuarta opción para salir de Maduro una asamblea constituyente que nunca convocó y nunca hizo nada para lograr esta convocatoria, ni constituyente derivada ni constituyente originaria. Nosotros fuimos los que estuvimos impulsando al lado de la Alianza Nacional Constituyente la posibilidad de una constituyente originaria recolectando el 15% de las firmas de los venezolanos. Incluso se le propuso en aquel tiempo a los partidos políticos que ayudaran en ese proceso. Se propuso en el tiempo del revocatorio que se debería recoger la firma para el revocatorio y la firma de la constituyente. Después en el tema de la validación se le volvió a proponer a los partidos firmar por la validación de partidos y firmar por una constituyente con carácter originario. Bueno, lo cierto es que la oposición nunca le paró al tema constituyente, que hubiese sido bien importante que se hubiese convocado desde la perspectiva de la oposición. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar al fondo del tema. El presidente convoca una asamblea constituyente y aquí voy a explicar qué es una constituyente originaria y qué es una constituyente derivada, porque el gobierno quiere meternos gato por liebre. El artículo 347 señala: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Punto. Entonces califica al pueblo de Venezuela como el depositario del poder constituyente originario. Ya entonces nos dice que hay un poder constituyente originario y continúa el artículo señalando: en ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Bueno, este es el concepto de la constituyente originaria, aquella que convoca el pueblo porque el pueblo es el depositario de ese poder constituyente. Condición para que sea originaria, que la convoque el pueblo. No que la convoquen desde los poderes públicos, no, que la convoque el pueblo. Artículo 348. ¿De quién es parte la iniciativa de la convocatoria? La iniciativa de la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente puede tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes o el 15% de los electores inscritos en el registro electoral permanente. ¿Por qué el 15%? Porque este 15% es el que le da vida a la constituyente originaria. Vale decir, el requisito para que el pueblo de Venezuela, depositario de ese poder constituyente, pueda efectivamente convocar una asamblea constituyente, pasa por la recolección de firmas del 15% del registro electoral. Que nosotros en aquel tiempo, por cierto, decíamos que era más fácil recoger el 15% que recoger 20% para el revocatorio. Ok, entonces aquí tenemos otra figura, que es la figura de quiénes son los otros que pueden convocar una constituyente. La convoca la Asamblea Nacional, los consejos municipales. Esta iniciativa, ¿verdad? Es lo que se llama la constituyente derivada. ¿Por qué es una constituyente derivada? Porque la convocan desde los poderes públicos. Entonces hay dos posibilidades de convocatoria de constituyente: la constituyente originaria y la constituyente derivada. ¿Por qué es importante esto tenerlo claro? Porque Maduro llama originaria a una constituyente que es derivada. Y derivada es aquella que es convocada por los poderes públicos constituidos. De hecho, Maduro lo convoca como cabeza del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y entonces aquí nos pone una primera trampa cazabobos, ¿verdad? Al deslizar que será una asamblea constituyente, no de partidos políticos, sino de obreros, gremios, comunas, sindicatos, sectores indígenas, y entonces va haciendo un agregado de corporaciones, un agregado de asociaciones, y dice que entonces los consejos comunales, las comunas elegirán sus diputados, los pueblos indígenas elegirán su diputado, los estudiantes elegirán sus diputados, y de esa manera va cercenando la elección universal, directa y secreta. De esa manera entonces quiere Maduro indicar que si son 500 los constituyentes que él aspira en lo que esté conformado la Asamblea Constituyente, pues él de una vez se va reservando 250, ¿verdad? Se va reservando una importante cantidad entre las comunas, etcétera. Pero ¿qué son las comunas? Las comunas es una figura jurídica que no está en la Constitución, no es un ente territorial. Y es aquí donde siempre sostuvimos una de las grandes discusiones, en que de alguna manera se estuvo admitiendo la comuna, y la comuna no tiene estructura jurídica en la Constitución, pero sí en las leyes del Estado comunal. Entonces, esa pretensión que tiene el gobierno de hacer una constituyente, como lo ha definido Maduro, una constituyente sectorial territorial, es una constituyente que no está en la Constitución. Esa constituyente es inconstitucional. Esa constituyente no existe. Esa constituyente sectorial territorial no existe. Así de sencillo, no existe. Entonces, y no existe entre otras cosas porque se convoca una Asamblea Nacional Constituyente
y va entregando por sectores lo que va a ser la representación de esa Asamblea Nacional. Entonces, ¿quiénes participarán de las comunas? Pues lo que el ministerio, la funda comunal ha determinado sean los representantes de las distintas comunas que a lo largo del país han ido haciendo, han ido creando, sin la participación plural. Entonces, hay un sesgo en cuanto a la base constituyente, a la base electoral constituyente, que es otro aspecto que es indispensable analizar en este caso. Toda constituyente que esté convocada de conformidad con la Constitución necesita unas bases constituyentes. Esas bases constituyentes, que son las bases electorales, cómo se conforman los paquetes electorales de ese proceso, tienen que ir al referéndum consultivo. Y mucho me temo que esta supraconstitucionalidad que le está dando Maduro y el gobierno a esta constituyente sectorial, territorial, pues yo creo que se va a saltar esa convocatoria del referendo a aprobación o negación de esas bases constituyentes. Ahora bien, entonces tenemos que ir poniendo las cosas en claro. Esa constituyente es inconstitucional, abiertamente inconstitucional, porque o es originaria o es derivada, pero aquí nos quieren meter el cuento de una constituyente originaria convocando una constituyente supraconstitucional, vale decir que no está en la Constitución bolivariana. No está en la Constitución bolivariana este hecho de la constituyente sectorial territorial y menos esta constituyente integrada por diputados electos directos en las comunas, en las universidades bolivarianas, en las organizaciones femeninas bolivarianas, estudiantiles bolivarianas, porque de esa manera es como entonces se va conformando la participación directa del chavismo en ese proceso constituyente. Bueno, vamos a continuar. Sobre este tema es bastante lo que hay que hablar, bastante. Bueno, estábamos hablando de que la elección corporativa, esto de que entonces las comunas eligen constituyentistas directos, los estudiantes eligen constituyentistas directos, indígenas eligen constituyentistas directos y así sucesivamente, lo que va es condicionando la participación, la va sesgando, porque cuando dice, por ejemplo, vamos a el voto de los universitarios, y son más las universidades controladas por el gobierno que las autónomas, pues es obvio que todo lo que se va eligiendo es comprometido con la revolución. Pero quiero que le quede claro lo siguiente, este modelo que impulsa Maduro liquida el voto universal, directo y secreto. Liquida el voto universal, directo y secreto. Ese tipo de voto corporativo que divide a los venezolanos, los agrupa, eso no está en la Constitución. En la Constitución solamente estamos organizados por circuitos electorales y esos circuitos electorales tienen pesos relativos unos con otros, campo y ciudad, etcétera, pero tiene siempre más o menos componentes homogéneos. Entonces no puede venir ahora el gobierno a pretender crear un sesgo donde ellos de una vez van a definir dónde está la participación de ellos en detrimento de la de los demás. Vale decir, la elección deja de ser universal. Entonces, ese tipo de elección corporativa no está en la Constitución y por tanto, insisto, es inconstitucional. Ha dicho por demás en la cadena Yar Maduro, ha dicho que uno de las líneas de trabajo que pretende en esa nueva creación constitucional es darle constitucionalidad o rango constitucional a todas las misiones del gobierno. Ahora bien, ¿qué son esas misiones hoy? Esas misiones hoy son
los programas de un Estado paralelo donde todo el que está ahí está comprometido en el proceso revolucionario madurista. Si se constitucionaliza ese modelo, ¿verdad? Si se le da rango constitucional, pues habremos creado de una vez el pensamiento único en el modelo del Estado. Entre otras cosas, esta constituyente supraconstitucional que quiere Maduro busca la constitución final del Estado comunal. Y en el Estado comunal todos perdemos porque nada es suyo. Quiero que sepan, y ya estamos otra vez obligados a replantear el tema de las leyes del Estado comunal que ahora van a tener, si este adefesio o de circunstancia sigue, tendrían rango constitucional. Ese Estado comunal, por ejemplo, sustituye la propiedad privada por la propiedad comunal o propiedad social, cuyo Consejo Comunal determina qué es propiedad o no comunal o social. De esa manera, si una bodega el Consejo Comunal considera que es indispensable para el CLAP, por ejemplo, pues simplemente declara que esa bodega es de propiedad comunal y usted pierde el derecho de propiedad. O la casa, o el apartamento, o el terreno, el espacio que usted tenga a título privado, puede ser declarado por la comuna de propiedad comunal o propiedad social. Puede ser fábrica, comercio, establecimiento. Eso ya está escrito en las leyes económicas del Estado comunal. Si lo que pretenden ahora es hacer de ese Estado comunal el Estado con rango constitucional. El Estado comunal tiene por finalidad la construcción de la sociedad socialista. Si ese pasaría a ser el fin del Estado, todo el que no sea socialista quedaría en estado de ilegalidad. Como pasa en Cuba. En Cuba solamente puede tener participación el que está inscrito en el pensamiento del socialismo cubano. Por eso es que la oposición en Cuba es ilegal. Y esto es lo que pretenden ahora meternos a nosotros en Venezuela de gazapo con este tema del Estado comunal dentro de la Constitución y nos lo van sembrando en una discusión que parecería ingenua, pero vamos a discutir las ideas. Y vamos a discutir las ideas es que las bases electorales de esa constituyente están ya totalmente sesgadas. Recuérdese por demás que yo he venido sosteniendo que este gobierno ya cambió el modelo económico y solamente le quedaba por liquidar el modelo político. El modelo político constituido en Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías. Si declaran el Estado comunal como el Estado del Estado, ¿verdad? Pues simplemente gobernaciones, alcaldías y la Asamblea Nacional desaparecen. ¿Por qué digo que van a desaparecer? Por favor, porque todo eso está escrito en las leyes del Estado comunal. En las leyes del Estado comunal no existe gobernación. En las leyes del Estado comunal no existen alcaldías. Existen comunas, ciudades socialistas, consejos comunales. Aquello que de lo que se ufanaba Chávez de la nueva geometría del poder. Bueno, esa geometría del poder viene a propósito de las elecciones sesgadas que hace Funda Comunal y va construyendo su arbolito de naipes, su edificio de naipes, ¿verdad? Que no soporta una elección abierta, plural, universal, sino una elección de ellos mismos, a donde van construyendo, donde van dándole a la estructura una edificación con gente de ellos mismos, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces usted encuentra, por ejemplo, el presidente ayer Maduro hablaba de el tema del CLAP. Y decía, por ejemplo, el CLAP es víctima de la emboscada económica, ¿no? El CLAP no es otra cosa sino la liquidación de su derecho
a comprar donde usted quiera, la cantidad que quiera, el producto que quiera, en la presentación que usted quiera. ¿El CLAP qué es? El CLAP es el sistema de distribución del Estado para que usted compre lo que el Estado sea capaz solamente de venderle. ¿El CLAP está en la Constitución? No, no está en la Constitución. Se lo quieren ir metiendo a las personas de forma obligada. Ahora bien, aquí se va a paralizar el tema electoral de forma definitiva. Y se paraliza porque el presidente, entre otras cosas, lo que quiere ganar es tiempo. Lo que quiere ganar es tiempo. Con esta constituyente ganaría no menos de un año. Se suspenden todos los procesos electorales, porque todas estas instancias de alcaldías, gobernaciones y de Asamblea Nacional son susceptibles de desaparecer. De desaparecer, obviamente, si esto termina consolidándose. Pero quiero señalar por demás lo siguiente. Los gobiernos autoritarios, totalitarios de izquierda radical no atienden el tema de si ellos son o tienen respaldo popular. A ellos no les interesa eso. Usted no ve, por ejemplo, que Raúl Castro esté pendiente de cómo está su popularidad. No, a ellos no les interesa eso, porque estos modelos son unos modelos de dominación. Vale decir, ¿por qué se dice dominación? Porque va a dominar a los que están en contra. Va a dominar a los que están en contra. Así como usted apreció que hay trabajadores de la administración pública que no fueron a Caracas. Bueno, no van y son susceptibles de ser votados, pero los que adicionalmente fueron en contra de su voluntad. Cuando se va en contra de su voluntad es porque ese gobierno está gobernándole a usted el libre albedrío. Su libre determinación de hacer o no hacer se lo gobierna el Estado. Entonces, estamos en presencia de un modelo que, a propósito de un tema que pareciera ingenuo, no, que yo se lo escuché a Remojalup, el tema de la constituyente, o se la escuché a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, yo lo que hice fue recoger lo que ellos han planteado. No, eso es mentira, porque la Alianza Nacional Constituyente ha planteado la necesidad de una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente con carácter originario, con carácter originario. La Asamblea Nacional, ¿qué iba a hacer? La Asamblea Nacional iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente con carácter derivada. Insisto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una Asamblea Nacional Constituyente originaria no puede estar regulada por los poderes constituidos. ¿Sí? Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente con carácter originaria no pudiera ser tramitada por el actual Consejo Nacional Electoral. Entonces, de ahí el por qué hemos tenido algunos errores, y ese fue uno de los errores que son achacables sin lugar a dudas a la oposición, en cuanto a que pudimos hacer algunas cosas que al final no se hicieron. Bueno, pero entonces estamos en presencia de una asamblea constituyente supraconstitucional que quiere definitivamente imponer nuevas formas de carácter electoral, nuevas bases electorales, para ellos ser mayoría a propósito de que son minoría. Y como estos gobiernos solamente atienden el tema de la dominación, pues es precisamente lo que están haciendo, dominando a todo aquel que está en contra. Ahora bien, también les quiero decir lo siguiente. Lo he escrito en mis artículos de La Nación y lo hemos conversado en el programa. Lo he conversado en las distintas comunidades a donde asisto, y quiero decirles que esto que está convocando el gobierno no lo está haciendo por miedo, no está huyendo hacia adelante. El gobierno lo está haciendo porque ese proceso está determinado de esa manera. La crisis tiene que conducir a un punto de quiebre. Ese punto de quiebre no es otra cosa sino o se quedan ellos o se van. No es otra cosa. Por ese punto de quiebre pasan todos los procesos revolucionarios. Y queda en manos de la sociedad la determinación de qué es lo que va a pasar. De ahí el por qué todos los gobiernos totalitarios juegan con la represión,
con la alta represión, con la represión brutal, para acobardar, para atemorizar, y después que van implantando el modelo de dominación, van subyugando al pueblo de tal naturaleza hasta que lo dejan sin derechos de ninguna naturaleza. Yo quiero decirles que este es el tiempo donde todos tienen que hablar ya. O ganamos todos o perdemos todos. Aquí lo que han sido considerados como fuerzas vivas tienen que empezar a hablar gremialmente, gremialmente. Yo estoy en disposición de explicar los alcances de las leyes económicas del Estado comunal para todo aquel que a bien tenga escucharme y quiera montar reuniones sobre este punto. Se lo ofrezco a los trabajadores, a los empresarios, a los comerciantes, a los ganaderos, a la comunidad en general. A este trabajo me he dedicado durante mucho tiempo, de explicar el alcance del modelo revolucionario y lo que había que evitar precisamente, que al final pues no se evitó. Pero quiero decirles que esto no es un signo de debilidad del gobierno. Es todo lo contrario, el gobierno se maneja desde la minoría tratando de imponer un modelo con algunas trampas de carácter legal, queriendo pasar una asamblea constituyente originaria como derivada, cuando en la práctica lo que está es montando una asamblea supraconstitucional en esa definición de constituyente sectorial territorial. No nos confundamos con eso, porque si nos confundimos, entonces creemos que estamos hablando frente al gobierno de unos conceptos que están en la Constitución, y resulta que Maduro solamente menciona algunos elementos, lee el artículo, pero cuando empieza a definir cómo va a ser, él define una cosa distinta a lo que está en la Constitución. Entonces el sector transporte, todos los comercios, asociaciones de ganaderos, médicos, abogados, contadores, universidades, todos tienen que hablar de este problema, de la implantación de un modelo por el que nadie ha votado y que ahora se pretende, con un sesgo electoral corporativo, imponerle a Venezuela el modelo que ya está escrito en las leyes del Estado comunal, que ya está en las leyes del Estado comunal, que no fueron abordadas en su debido momento cuando teníamos las 2/3 partes. Déjenme decirles que le dije a parlamentarios nacionales que era indispensable al segundo día de instalada la Asamblea Nacional, cuando se tenía las 2/3 partes, la liquidación de esas leyes con carácter orgánico, para lo cual se tenía la facultad de hacerlo. No se hizo. Igual sugerí en aquel tiempo la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente convocada desde la Asamblea Nacional, para que fuese un tercer elemento de contrapeso a un gobierno de carácter socialista, totalitario y militarista. Este es el resultado también de eh, una de tener poca calidad en la representación parlamentaria, que durante más de un año no fueron capaces de generar discusiones que tuviesen que ver con una cosa que no sea una línea de partido que esperara y aspirara solamente elecciones para ir conservando espacios, y que esos espacios fueran ganándose de tal manera que al final el presidente estuviera gobernado por gobernantes de oposición en gobernaciones y alcaldías. Esto sucede por no haber leído la letra del proceso revolucionario. Pero estamos es para avanzar y no para cuestionar. De tal manera entonces que hoy se habla de que se va a paralizar, se va a trancar todo. Ese es el mensaje que me llega ahorita por redes sociales. Aquí hay que hacer, aquí hay que hacer. Si uno no hace, le hacen. De tal manera entonces que hasta aquí dejo el programa. Espero les haya gustado. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Este programa lo consigue en Twitter y lo consigue en mis páginas de Facebook. Todo el que me tenga agregado en WhatsApp, se lo voy a hacer llegar de todas maneras por WhatsApp a todas las personas que me tengan agregado, para que revisen nuevamente los planteamientos que hemos formulado en materia de este proceso supraconstitucional, pero inconstitucional, que convoca Maduro. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra hoy también.
Los quiero mucho, muchísimas gracias.